fotos están. Puede que nunca se conviertan en una sentencia o ni siquiera en una denuncia, pero las fotos, los chats y hasta algún video que demuestran que hubo de parte del expresidente Alberto Fernández hacia quien fuera su pareja, Fabiola Yáñez, violencia de género, están. Enseguida les voy a contar el detalle de cómo se obtuvieron, pero primero recordemos también quién es Fabiola Yáñez, porque acá vamos a encontrar tres momentos de la decadencia de Alberto Fernández y dos tienen que ver con Fabiola Yáñez. El primero es el más conocido, es la tremenda foto de la fiesta de Olivos. Era el cumpleaños de mi querida Fabiola, como dijo Alberto en su momento. Acá está, por si no la recuerdan. La foto tremenda que derrumbó la popularidad del presidente Alberto Fernández por algo de sentido común. Ellos festejaban un cumpleaños con salvoconductos especiales, entraban a la residencia de Olivos, pero mientras tanto la gente estaba encerrada en su casa. Ni siquiera los que morían de COVID podían ser despedidos por sus familiares, porque ese era el nivel todavía de cuarentena que había cuando Fabiola Yáñez festejó su cumpleaños y ahí estaba Alberto Fernández y sus amiguitos sacándose una foto. A partir de ahí, la imagen del presidente Alberto Fernández, que ya venía sacudida por el escándalo del vacunatorio VIP, de las vacunas para funcionarios y algunos amigos, entró en picada. Pero ¿qué es lo que hay ahora y qué es lo que ha sacudido ahora la imagen del presidente Alberto Fernández? Insisto, puede que tal vez no sea nunca una causa judicial, sino algo que va a afectar la discusión política. Porque ese mismo hombre que ustedes veían ahí anunciando la creación del Ministerio de la Mujer, las políticas por violencia de género, ahora se ve envuelto en esta historia. Fabiola Yáñez, en un momento dado de la relación con Alberto Fernández, cuando estaba en Olivos, empezó a mandarle a la secretaria privada de Alberto Fernández, una mujer que se llama María Cantero, cuyo celular fue tomado, fue decomisado por la justicia, empezó a mandarle fotos que mostraban episodios de violencia del expresidente Alberto Fernández sobre la propia Fabiola. Quienes vieron estas imágenes, porque están reservadas en un expediente secreto, no secreto, sino apartado de la causa mayor, que ahora les voy a contar cuál es, dicen que hay escenas de moretones o escenas de rastros de violencia en costillas, en axila, en la cara, en el ojo. Que hay chats donde Fabiola se queja del trato de Alberto Fernández y también hasta un video que demostraría una situación de maltrato. Entonces, ¿por qué no hay una causa judicial? Bueno, esto que ustedes ven ahora está corroborado porque el juez federal que tiene este material en sus manos lo derivó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema. Y también hizo un Zoom con Fabiola Yáñez, ¿sí? Y le preguntó si quería denunciar a Alberto Fernández. Y Fabiola Yáñez dijo que no lo iba a denunciar. Ese Zoom sucedió el 27 de junio. Presten atención a esta fecha. El 4 de junio, recuerden, o tal vez no tienen por qué recordarlo, pero se los cuento, se los recuerdo yo, el 4 de junio, desde España empezó a haber un aluvión de información sobre que Fabiola Yáñez había grabado una extensa entrevista para un documental donde, en esa extensa entrevista, de la cual después no se supo más nada, no se sabe qué pasó con ese documental, si se está haciendo, si no, se decía que iban a ser 6 temporadas, que se iba a llamar Primera Dama el documental, sin embargo, no se supo más nada, pero se sabe sí que Fabiola habló con algunos periodistas, off the record, periodistas mujeres, y les dijo que en esa entrevista había hablado de los malos tratos de Alberto Fernández. Nunca habló de golpes ni de malos tratos físicos, pero sí hablaba de los malos tratos a los que había sido sometida en el periodo en el que estuvo con Alberto Fernández. Recuerden, ellos después se fueron a España, Fabiola se quedó en España, de hecho está viviendo en un pequeño departamento en Madrid, Alberto se volvió para acá y ella confirmó que se habían separado y Alberto también lo confirmó.
Pero ¿cómo aparecen estas fotos, estos chats y este video? ¿Cómo se sabe que existen? Y cómo un juez federal, por eso no estamos hablando de cosas hechas con inteligencia artificial, cosas que se podrían haber inventado, rumores de pasillo, no. Esto tiene estatus oficial. Que Fabiola Yáñez no haya querido hacer la denuncia contra Alberto Fernández no quiere decir que las pruebas no estén. Tan importantes son estas pruebas que llevaron a que el juez federal derivara, hiciera su trabajo. El juez federal es Julián Ercolini, que era amigo de Alberto y que había sido recusado, es una historia aparte, pero el juez federal Julián Ercolini, cuando se encuentra con semejante material, lo deriva a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, que tampoco lo debe querer mucho Alberto, y cita por Zoom, hace una entrevista por Zoom con Fabiola Yáñez y le dice, esto es un delito de acción privada, no es como una violación es un delito de acción pública, aun cuando la mujer violada no quiera denunciarlo, el Estado tiene que intervenir. En este caso es un delito de acción privada, porque es un episodio de violencia de género, puede intervenir el Estado si la persona hace la denuncia, y Fabiola dijo que no iba a hacer la denuncia. Pero ¿por qué yo les decía que presten atención a las fechas? El Zoom fue el 27 de junio, estamos ya, ¿cuánto? El 3 de agosto, hace mucho, es un mes y pico más, que fue este Zoom. Y el 4 de junio se había conocido la noticia de la entrevista para el documental o para la serie documental que había dado Fabiola Yáñez en España. ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado entre el 4 de junio y el 27 de junio? Bueno, seguramente arrancó una negociación. Recuerden que Fabiola Yáñez y Alberto no estuvieron casados, tienen un hijo en común, pero debe haber arrancado ahí una negociación para discutir la separación formal por el tiempo que estuvieron juntos, la separación de bienes, del tiempo que hayan estado juntos. Por eso, esa Fabiola del 4 de junio, que daba a entender off the record que había sido víctima de violencia, no ratifica, por ahora, la denuncia que le pregunta el juez federal el 27 de junio. Algo pasó en ese momento, hubo una negociación. Pero también hay que detenerse porque, es el presidente que saltó la doble moral cuando decía una cosa y hacía otra cosa en la Quinta de Olivos con la foto del festejo de cumpleaños. Es el presidente que creó el Ministerio de la Mujer, pero ahora aparecen fotos, aunque Fabiola no quiera hacer la denuncia, o chats, o cosas quejándose, donde su pareja se queja de violencia de género de parte del mismo presidente que creó el Ministerio de la Mujer y que decía las cosas que ustedes veían recién en el comienzo. Y acá viene el tercer acto, o si quieren, la tercera parte de esta lenta decadencia de la imagen de Alberto Fernández, este resquebrajamiento, que es la de la honestidad. ¿Por qué le digo? Porque las imágenes de la supuesta violencia de género sobre Fabiola Yáñez aparecen en el celular de María Cantero. ¿Quién es María Cantero? La secretaria privadísima de Alberto Fernández. Y esposa de un señor que se llama Héctor Martínez Sosa, conocido como X para los amigos. Ahora van a ver los chats. Acá están. Ella es María Cantero, el señor es Martínez Sosa, X para los amigos. Y acá viene la cuestión de la corrupción, el tercer dato de la doble moral. Alberto se ha cansado de proclamar que él era un hombre honesto, que en verdad los corruptos eran los otros, los que venían con Cristina o los que se quedaron con Cristina. Siempre en privado, Alberto y el albertismo daban a entender que ellos eran los honestos y que los corruptos eran los otros, los que venían de la mano de Cristina o habían estado en el gobierno de Cristina, la banda de Julio De Vido, de José López, que terminaron condenados, pero siempre eran los otros. El problema ahora es que casi las pruebas están constituidas por los propios documentos. ¿Cómo funcionaba esto? A ver, recuerden, nosotros lo contamos aquí en GPS. Alberto Fernández, si hay algo de lo que sabe, es de seguros. De hecho, fue superintendente de seguros, una dependencia que cuando había más injerencia del Estado en los seguros, allá en los 90, en el gobierno de Carlos Menem, Alberto Fernández fue funcionario en el área de seguros. Ahí conoció a María Cantero, que fue históricamente su secretaria privada, que estaba en pareja con Héctor Martínez Sosa, un hombre que siempre se dedicó
al rubro de los seguros, un broker, lo que se llama un broker. Cuando llega Alberto a la presidencia, lo primero que hace, una de las primeras cosas, decisiones que toma, insisto, Alberto, un hombre que conocía del rubro de los seguros, dice, ¿saben qué? De ahora en más, todas las empresas estatales y todas las reparticiones del Estado van a contratar a Nación Seguros. Muy bien, muy correcto. El Estado contrata al Estado. Con un pequeño detalle, que en el camino empezaron a aparecer intermediarios. Entonces, ¿cómo? Nación Seguros no tiene condiciones para contratar seguro con las empresas del Estado. Las empresas del Estado no tienen áreas administrativas, les sobran empleados administrativos a las empresas y a las áreas del Estado Nacional, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal, les sobra gente para contratar los seguros en Nación Seguros. ¿Por qué tenía que haber intermediarios? Misterio, pero había intermediarios. Esto lo denunció Osvaldo Giordano, que fue el fugaz interventor del ANSES, que se preguntó por qué nosotros contratamos intermediarios y podemos contratar directamente con Nación Seguro. Imagínense la fortuna en seguros que contrata el Estado. Las tenía que contratar con Nación, pero imagínense, por chiquito que fuera el porcentaje, con la fortuna que se quedaban cada intermediario. Se hace la denuncia, el juez federal Ercolini se abre la causa judicial, y ahí arranca la investigación. Lo primero que hacen el juez y el fiscal es tomar los teléfonos, ¿sí? Allanan las oficinas de Martínez Sosa, de Nación Seguros, y toman los teléfonos, le piden los teléfonos a estos dos, a la secretaria de Alberto, María Cantero, y a Martínez Sosa. Y ahí es donde aparecen las fotos que Fabiola Yáñez le había mandado a María Cantero, con las fotos de violencia de género, los chats y hasta un video. Entonces, eso no forma parte de la discusión de corrupción de los seguros que está investigando el juez. ¿El juez qué hace? Toma esas fotos, las manda a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema y tiene un Zoom con Fabiola Yáñez. Fabiola Yáñez no hace la denuncia. Pero eso no quiere decir que no continúe la investigación. ¿Y qué encuentran en el teléfono de la secretaria privadísima de Alberto? Encuentran los chats. ¿Sí? Primero vamos a ver lo que dijo hoy el abogado de Alberto. Mejor dicho, el abogado de Fabiola, creo que es el abogado de los dos, Juan Pablo Fioribello, que fue el que llevó, que los defendió a Fabiola y Alberto en la causa de la foto de Olivos y logró una negociación con una multa y ahí se terminó judicialmente el problema. El daño a la imagen política de Alberto igual fue hecho, sentencia no hubo. En este caso, la discusión sobre el daño a la imagen pública del hombre que creó el Ministerio de la Mujer y que ahora hay un juez federal que para colmo es su archienemigo, porque hay que decir que Julián Ercolini y Alberto Fernández compartían en algún momento la cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Y después se pelearon y Alberto ahora lo impugnó como juez. Sin embargo, ese juez tiene ahora en sus manos las fotos, los chats y hasta un video que demostrarían la violencia de género del presidente que fundó el Ministerio de la Mujer. Ese juez tiene las pruebas de la violencia de género de Alberto que Fabiola Yáñez no quiere convertir en una acusación judicial. Escuchen lo que dijo el abogado de Fabiola Yáñez. La nota que publicó Clarín efectivamente está basada en un hecho real. Yo no voy a decir una cosa que no es, vos me conocés, y no voy a decir, voy a tapar el sol con las manos. De producto de la intervención del teléfono, del secuestro, perdón, del teléfono de la señora Cantero en la causa de los seguros, surgen algún tipo de chats de diversa índole. Hay un montón de cosas que algunos medios muy grandes los están publicando. Y entre ellos surge una conversación que ha tenido con la señora Fabiola Yáñez, producto de una discusión de pareja que había tenido con su pareja en ese momento, el expresidente de la Nación. Ese chat existió, la discusión existió y así fue, así las cosas. Bueno, esto es lo que acaba de decir hoy a la tarde Juan Pablo Fioribello en una entrevista aquí con América Noticias. O sea, reconoce que la discusión existió, pero dice la discusión, los chats, pero no admite, no habla de las fotos. Sin embargo, en la Oficina de Violencia de Género sí están incorporadas las fotos de las cuales yo les hablé. Por eso les digo, la paradoja es tan grande, es tan grande. O sea, el presidente que mandaba a la gente a la cuarentena se reunía en Olivos y festejaba el cumpleaños de su querida Fabiola. El presidente que
tomó medidas correctas contra la violencia de género y fundó un Ministerio de la Mujer, que ahora Milei disolvió como parte de su ideología retrógrada, es el mismo que depende de Fabiola para que no le inicien una causa por violencia de género. Recuerden. Con las que debemos terminar y que tiene que ver lamentablemente con esa desigualdad y con ese mundo patriarcal del que siempre habla Dora, es con la violencia de género. Es un plan también en el que tenemos que trabajar todos, todas y todes. ¿Saben por qué? Porque también es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Que alguien se crea tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más. Y eso debe ser castigado. Y debemos hacerlo porque tolerarlo nos vuelve una sociedad horrible. Ahí tienen lo que dijo Alberto en su momento. Pero ahora estamos hablando de corrupción, ya no estamos hablando de una investigación o no por violencia de género, estamos hablando de corrupción. Porque los chats hablan de cosas que tal vez no se puedan probar, pero son por lo menos sospechosas. Hay uno de esos chats entre María Cantero y su marido, aquí lo tienen, Héctor Martínez Sosa, X para los amigos, donde Martínez Sosa dice, ¿le diste las corbatas a Alberto? No lo vi todavía, pasó por delante mío. Ok, le di las corbatas, está feliz. Después pregunto si le gustaron, SIC. ¿Son corbatas o es otra cosa? Porque cuando uno ve los otros chats, lo que puede ver es que esto era una pyme, como se dicen ellos mismos, ¿sí? Una pyme pensada por alguien que entendía del mundo de los seguros, y Alberto Fernández entendía del mundo de los seguros, y que permitió que Martínez Sosa y su pareja, la secretaria de Alberto, quedaba todo en un círculo chiquitito, esto sí que era una mesa chica, hicieran mucha plata. Alberto no puede decir que desconoce a su secretaria, ¿sí? Era su secretaria privada, estaba ahí con él todos los días. Y tampoco puede decir que desconoce a Martínez Sosa. ¿Por qué? Porque en la propia declaración jurada de Alberto Fernández, recuerden que él decía que no tenía bienes y que no tenía plata, aparece un préstamo de Héctor Martínez Sosa, o sea que los conoce perfectamente. Todavía el presidente está imputado, no está procesado, lo están investigando por este engranaje. Pero escuchen lo que decía Alberto cuando se conoció la investigación en su contra sobre este, ¿cómo decirlo? Este negocito, esta pyme que habían armado con los seguros. Yo quiero ser sincero, yo hago de la honestidad un culto. Y yo sé que soy un hombre público. Y estoy hablando porque tengo que explicarle a la gente. Yo no he robado nada, ni he participado en ningún negociado, ni he autorizado ningún negociado. Y esto no es un negociado. Esto no es un negociado, dice Alberto Fernández, pero es difícil creerle, insisto. Él sabía bien de qué se trataba el mundo de los seguros. Él es el que firma el decreto para que solamente Nación Seguros sea la que le venda los seguros a toda la dependencia del Estado. Pero entonces, ¿para qué aparecían los intermediarios? Y alguno dirá, bueno, pero eran muchos los intermediarios. Los chats revelan que Héctor Martínez Sosa, que se queda efectivamente con una parte de esa intermediación, también se preocupaba por empresas que no figuraban en los papeles para su intermediación. O sea, él se preocupaba por los negocios de otros brokers. Qué bueno, qué interesado en el rubro, en que le fuera bien a sus competidores. Extraño. Pero vayamos a los chats, porque no solo aparecen las fotos de Fabiola con la supuesta violencia de género en el teléfono de la secretaria de Alberto, sino que aparecen este tipo de cosas. Esta las publicó Infobae hoy, temprano. Hola, jefe, ¿cómo estás? Hoy es María Cantero en Celeste. ¿Todo bien?, le contesta Alberto. Tengo un problema. Están sacándole Cancillería a X. Recuerden, X para los amigos, Héctor Martínez Sosa. Están nombrando a otro productor. ¿Qué quiere decir? Están nombrando a otro productor de seguro, otro intermediario. X va a hablar con Juan Manuel. Juan Manuel es Juan Manuel Olmos, que trabajaba, era como vicejefe de gabinete. Pero ella le dice, pero Cancillería son nuestros. ¿Sí? Más tarde, otro chat. Buen día. Ingresó en Provincia de RT una carta de designación de Cancillería a favor de NetBroker.
La firma Pablo Delgado de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior. Esto le mandaron. ¿Qué dice Alberto? Le puede decir, no sé de qué me hablas, arreglate con Cancillería, no sé. Dice, ya me ocupo. O sea que este chat demuestra que Alberto al menos hacía lobby en favor de esto que Martínez Sosa y María Cantero denominaban a sí mismos nuestra pyme. Parece que el nuestra pyme tenía 3 socios, no 2 solamente. Este es un chat interesante porque es el chat que le escribe María Cantero a Alberto Fernández, insisto, su secretaria de muchos años, conocida cuando Alberto estaba en la Superintendencia de Seguros. Y es el chat de cuando lo nombran a Alberto Fernández, fíjense la fecha, 18 de mayo del 2019, cuando Cristina lo unge como candidato a presidente para primero la PASO y luego disputar la elección con Mauricio Macri. Cantero le dice, jefe, te volviste loco, 25 años te cuidé para esto. Supongo que a partir de ahora no me vas a contestar más. Una ironía, deja de protestar, le dice Alberto, no te voto y conmigo comportate porque yo soy Coto, a vos te conozco. X está feliz. Y acá uno lo puede interpretar malignamente. Alberto dice, vamos a volver. ¿Vamos a volver con la política o vamos a volver con los negocios? Por lo menos a partir de los chats, da para pensar que no solamente volvieron a tener poder político, sino también tuvieron poder de lobby y poder de hacer algunos negocios. Y ven Alberto habla sobre la candidata de Mendoza en conferencia de prensa. Viste que es joven, me dijeron que es divina. Habla con Héctor Martínez Sosa, con su pareja, ¿no? Lo llamé a Claudio para recuperar los seguros de allí. ¿Sí? ¿Es para nuestra pyme? Todo suma para tu pyme, gatín, le dice ella. ¿Sí? Y ahí dice, no, la pyme de Vivi, el gordito y yo. Y ahí me perdí. ¿Quiénes serán Vivi, el gordito y yo? Pero hay otro. ¿Recuerdan lo que yo les conté antes de las corbatas? Le diste las corbatas, Alberto. ¿Son solo corbatas o es otra cosa? Es una manera de hablar en clave. Le dice María Cantero a Alberto, jefe, X, su marido está llegando, atendelo a X con amor. Espectacular el cuadro. Porque parece que le regaló un cuadro de los símbolos peronistas, un abrazo de Perón y Evita, un cuadro que creo que se veía después en el propio despacho de Alberto Fernández. Nadie te admira más que él, ¿viste? Es el original. Gracias, supongo que acá esto será gracias, no le estará diciendo grasa al que le regaló el cuadro. Pero todo esto es solo el principio. Porque en algún momento alguien se va a preguntar por qué X, el señor Martínez Sosa, la pareja de la secretaria, ingresaba a Olivos y supuestamente no iba a ver a Alberto. A veces figuraba, pero muchas veces no figuraba que iba a ver a Alberto, sino que iba a ver a lo que es el intendente de la Quinta de Olivos, un señor al que también van a citar a declarar y le van a pedir el teléfono, que era un hombre de mucha confianza de Alberto Fernández. Entonces Martínez Sosa entraba diciendo que iba a ver al intendente de Olivos, pero tal vez en verdad iba a ver a Alberto Fernández, y esto tenía que ver con otras cosas. Le llevaría corbatas al intendente para que después se la diera a Alberto Fernández. En fin, piensen en el triple escándalo. El primero fue el de Olivos, después ahora la denuncia que pende del gatillo de Fabiola Yáñez. Si Fabiola Yáñez quiere denunciarlo o no por violencia de género. Tercero, el hombre que decía yo soy un hombre honesto, lo investigan por haber montado a partir de un decreto un esquema de corrupción. Bienvenidos, esto es GPS.